Memorización mnemotécnica Giraffe. Este tipo de memorización tiene que ver con memorizar textos bíblicos, comenzando con la letra inicial de cada palabra. Vamos a ver una demostración de que este método funciona. En nuestro país, en México, todos conocemos el himno nacional. Aquí está el himno nacional que empieza con una M. Y usted que está viendo este video, pues puede detectar que no es la gran cosa. Aquí dice: mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Es algo que ya no sabemos de memoria porque desde niños nos lo enseñaron. Entonces, nos lo sabemos, y como nos lo sabemos, este párrafo mnemotécnico de las puras iniciales de cada palabra nos demuestra que sí nos lo sabemos. Hay un versículo que la mayoría de los cristianos se sabe de memoria, Juan 3:16. Juan 3:16 está aquí en este párrafo. Y vea, usted ya se lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno ya se ha memorizado algo, entonces la primer letra de cada palabra simplemente ayuda a nuestro cerebro a extraer el contenido, y eso demuestra que ya nos lo sabemos de memoria. Entonces, vamos a ver cómo son los pasos sencillos, cómo se puede llevar esto en la práctica para memorizar un versículo diario. En un cuaderno, dibuja 6 columnas así. La primera columna que diga número, eso es para que vayas poniendo el número del versículo. La segunda columna, que va a ser la más grande, es para que escribas el versículo. Luego vamos a añadir 4 columnas más. La tercera columna va a decir lee 10, que significa lee 10 veces. La segunda columna va a decir repite 10 veces. Ya vamos en la cuarta columna aquí del cuaderno. La quinta columna repite 5, que significa repetir 5 veces. Y la sexta columna repite 5. Ya tengo yo dibujado, tengo yo trazado estas 6 columnas en el cuaderno. Ahora, procederemos a memorizar un versículo diario, aun cuando este método es recomendable para 3 o más versículos diarios. Es excelente para 6 versículos diarios. Si requiere el mismo esfuerzo, obviamente requiere de mayor tiempo. Entonces, este método funciona mejor para memorizar capítulos completos, no versículos aislados, sino tomar un capítulo de la Biblia y empezar a memorizar versículo por versículo, porque además de que la técnica mnemotécnica ayuda por la primer letra de cada palabra, el contexto nos ayuda a relacionar cada versículo con el anterior y con el siguiente, y eso ayuda a la memorización. Entonces vamos a escoger Mateo capítulo 5. Entonces, el primer día, lo primero que vamos a hacer, el paso 1, es escribir Mateo 1:1, transcribiéndolo mnemotécnicamente, solamente escribir la inicial de cada palabra. Mateo 1:1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Yo lo escribo copiándolo de la Biblia. Yo debo tener una Biblia, obviamente, junto con mi cuaderno. El paso número 2 es leerlo de la Biblia 10 veces en nuestra mente, de forma pausada, lenta y concentrado, y registrar las veces en la columna lee 10. Entonces aquí leo de mi Biblia, no de acá, sino de mi Biblia, sin leer Mateo 5:1, sin leer eso, simplemente leemos el texto.
Lo leemos de la Biblia en nuestra mente 10 veces. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ojalá usted tenga ahí su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 1. Lo leen en su mente. A veces funciona leerlo en voz alta, pero es más efectivo si lo hacemos en la mente, concentrados nada más en el versículo, repitiendo cada palabra lentamente. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. 10 veces en la mente. Eso es lo que se pone aquí en esta tercera columna que dice lee 10. Luego, el paso 3, vamos a repetirlo 10 veces, pero ahora leyéndolo de las iniciales de cada palabra y consultando la Biblia para aquellas que no nos sepamos y registrarlas. Entonces, supongamos que lo estoy aprendiendo. Entonces, aquí leo, viendo la multitud, subió al, y de pronto digo la M, ¿qué significa? Pues consulto en la Biblia y veo que es monte. Entonces, viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus, y en la D busco en la Biblia a discípulos y marco una vez. Luego una vez. Luego la segunda vez, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y marco la segunda vez. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y marco la tercera vez y así cuarta, quinta, sexta, hasta que lo repito 10 veces, pero no leyéndolo de la Biblia, sino leyéndolo de aquí, de las iniciales de cada palabra del versículo 1 del capítulo 5. Estos primeros 3 pasos se llevan a cabo el primer día. Entonces ya pasó un día, ya lo leí, me voy a hacer mis cosas, vamos al siguiente día. El segundo día, pues tengo mi cuaderno exactamente como lo dejé en el día anterior. El paso 1 aquí, bueno, repito los pasos 1 a 3 del día 1 con el siguiente texto, que son los mismos pasos. Paso 1, escribe las iniciales del versículo siguiente. Mateo 5:2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer los mismos 3 pasos del día anterior, pero ahora con el versículo 2 de Mateo capítulo 5, en este caso. Entonces, lo primero que hago es escribir las iniciales del versículo 2 del capítulo 5. Entonces, paso número 2, vamos a leerlo 10 veces en la mente de manera pausada y registrarlo. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Si alguno de estos de pronto, ¿qué es la E? Consulto en mi Biblia. Pero basta con que consulte 2 o 3 veces y ya se me grabó, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y esto lo leo en la Biblia 10 veces. Y el paso 3, igualito que el día anterior, lo repito 10 veces leyéndolo de las iniciales. Entonces lo leo de aquí. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y voy registrando aquí las veces hasta que lo haya repetido, ahora sí en voz alta y siguiendo cada inicial. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Noten que hay que respetar las mayúsculas, las minúsculas, los signos de puntuación y todo. Entonces ya tengo esto aquí. Ahora vamos al paso 4 que se nos añade. El paso 4 es repetir 5 veces el versículo del día anterior leyéndolo de las iniciales y registrarlo. Entonces voy al versículo anterior y lo leo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y lo repito 5 veces y lo registro acá. Entonces ya tengo aquí 4 pasos para el segundo día. Estos 4 pasos se llevan a cabo el segundo día. El primer día se llevan 3 pasos para el versículo 1. El segundo día se llevan esos mismos 3 pasos para el versículo 2 y se añade un cuarto paso que es repetir 5 veces el del día anterior. Entonces, vamos al tercer día. Ya llegó el tercer día, fui a hacer mis cosas, me paro y tomo el tiempo. Esto no nos debería tomar más de 10 minutos, máximo 15 minutos, cuando ya tenemos el ciclo de los 3 que van a estar
repitiéndose cada vez. Entonces, el tercer día voy exactamente a repetir los pasos 1 a 4 del día 1 y 2 con el siguiente texto. Entonces, recordamos el paso 1, escribir las iniciales del versículo siguiente, capítulo 5, versículo 3. Lo escribo aquí, de la Biblia lo tomo, bienaventurados los pobres en espíritu, coma, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, lo escribo. Ahora, el paso 2, recuerden, es leerlo 10 veces en la mente, de manera pausada, de la Biblia. Y lo leo de la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo hago 10 veces y registro las veces aquí. Luego, paso número 3, igualito que los 2 días anteriores. Repetirlo 10 veces leyéndolo de las iniciales. Entonces voy aquí. Bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí voy registrando hasta que lo hago 10 veces. Entonces el paso 4 es igualito que el paso 4 del día anterior con el versículo anterior. Repite 5 veces el del día anterior leyendo lo de las iniciales. Entonces me voy al versículo, capítulo 5, versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y voy registrando aquí y lo hago 5 veces. Y el paso 5, pues es repetir 5 veces el versículo de hace 2 días leyéndolo de las iniciales y registrando. Entonces me voy a este, que es el de hace 2 días, que es el capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y ya tengo aquí las 5 veces que yo lo lea. Eso ya garantiza que ya me lo aprendí porque ya lo repetí 10, 20, 25, 30 veces y lo repetí en contexto con los siguientes. Entonces eso hace que se quede y se grabe en la memoria. Con esto ya te aprendiste Mateo 5:1 después de haberlo repetido 30 veces en el contexto. Y así es como se continúa con la misma dinámica. El cuarto día, pues este ya lo tienes, ahora vas, este es el del día anterior, el día anterior y haces el del día nuevo y así continúas y te vas a dar cuenta que en poco tiempo va a ser muy sencillo memorizar. Este método se aplica de la misma manera, idéntico, para 2, 3, 4 o más versículos y es muy efectivo a largo plazo. En el siguiente video vamos a ver este mismo método, pero para 3 versículos diarios. Empecemos con un versículo diario.